Presentemos el siguiente ejemplo de actualización de base de datos que maneja una tabla. Es un ejemplo muy sencillo con el objetivo de trabajar un poquito la imaginación a las personas que están iniciándose en el uso o la programación de base de datos. Aquí tenemos dos visiones. La visión de la base de datos que se actualiza con las 4 operaciones básicas y se muestra a través de un archivo de acceso secuencial de registros. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Considere una base de datos formada por una sola tabla que almacena la información de los empleados de una empresa. Los campos de datos son nombre, cédula, edad, dirección y salario. Veamos una representación gráfica de este archivo. Ahí observamos que tenemos el registro 0, tiene 4 registros, ese es el tamaño del archivo. Observamos en el gráfico un fin de archivo y ahí están los campos de datos. Sí, con el objetivo de tener una imaginación un poco, hacemos ese gráfico pues en forma cilíndrica. Y las operaciones básicas de actualización de base de datos, que es algo universal, son las de insertar, modificar, eliminar, consultar. Veamos cada una de ellas utilizando un archivo de registros. Veamos la primera, insertar. Veamos el caso que queremos insertar un nuevo registro que se llame Rosa. Tiene los siguientes datos: 22 de cédula, edad 10, vive en la calle 12 y tiene salario 72.000. Aquí tenemos el gráfico. Vamos a generar las ideas de si el archivo se encuentra ordenado. Si lo queremos insertar en forma ordenada, debemos insertarlo después del registro 2, después de Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestro objetivo sería pasarlos uno por uno, y cuando llegue al punto después de Pedro, inserto a Rosa y después inserto a Sara y los que sigan. ¿Sí? Por eso es un archivo de acceso secuencial. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero abrimos con reset a modo lectura el archivo principal de la empresa. Luego creamos un archivo de la misma estructura, lo abrimos a modo escritura, un temporal, y vamos pasando los registros. Pasamos a Juan, pasamos a Luis, pasamos a Pedro en forma secuencial y ya ahora después de Pedro viene Rosa. Leemos ese registro y lo insertamos. Ahora sí, pasamos los demás registros que haya. En este caso pasamos a Sara. Ya nuestro registro o nuestro archivo es ese, o nuestra tabla de base de datos. Ya se insertó el elemento, pero queremos generar una idea, una imaginación de cómo funciona, cómo se ve en nuestra mente o en nuestro pensamiento a la hora de pensar cómo insertar en una tabla de base de datos. Esto es para la gente que está iniciándose en la base de datos. ¿Sí? Veamos, lo siguiente es: cerramos el archivo principal, cerramos el archivo temporal, eliminamos el archivo principal y le cambiamos el nombre al archivo temporal, y ahora va a pasar a tener el archivo principal, es decir, de la empresa. ¿Sí? Ya se insertó. Vamos ahora a modificar. En el caso de modificar, vamos a modificar la edad de Rosa porque tiene una edad muy pequeña. Buscamos por campo clave, por cédula, y la buscamos secuencialmente. Una vez que la consigue, vamos a leer un nuevo registro. ¿Sí? Lo que mantengamos igual, pues lo agregamos igual, pero lo que haya que cambiar, por ejemplo, la edad, que es 10, la vamos a colocar como 31, por ejemplo. Abrimos a modo lectura el archivo principal, creamos uno a modo escritura, ¿sí? Y comenzamos a pasar secuencialmente los registros. Pasamos a Juan, pasamos a Luis, pasamos a Pedro, y ahora sí leemos el registro y lo insertamos con la edad nueva, que es 31. Lo demás lo dejamos igual y pasamos a Sara. Ya tenemos actualizado nuestro archivo de registro o nuestra base de datos, que está formada por una sola tabla. Una sola tabla, así de sencillo. Luego, ¿qué hacemos? Cerramos el archivo principal, cerramos el archivo temporal, eliminamos el archivo principal porque ahora cambiamos el nombre para que el archivo temporal pase a ser nuestro archivo principal. ¿Sí?
y esa es la tabla, la única tabla de la base de datos. Continuemos con eliminar. Vamos a hacerlo en dos pasos: eliminar en forma lógica y eliminar en forma física. Eliminemos lógicamente a Rosa, cuya clave es 22. Igualmente la buscamos, si ella existe la vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Aquí debe haber un campo, un estatus que va a ser oculto para el usuario, pero ese es visible para el programador. Desde el punto de vista del programador, vamos a asumir que los registros que existen o que están activos van a tener un estatus en 1 y los que están eliminados en forma lógica van a tener estatus 0, es decir, 1 o 0, o puede ser un verdadero o un falso, ¿sí? O una variable lógica. Si veamos este caso, vamos a eliminar a Rosa. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos a modo lectura el archivo, hacemos lo mismo, creamos un archivo, lo abrimos a modo escritura y vamos pasando todos los registros. Cuando conseguimos a Rosa, que es el de la cédula 22, ¿qué hacemos? Cambiamos el estatus de 1 a 0. Ahora el estatus es 0, quiere decir que está eliminado en forma lógica y pasamos el resto de los archivos o de los registros, perdón. ¿Sí? Ya tenemos nuestro archivo o nuestra tabla principal. ¿Qué hacemos? Cerramos los archivos y eliminamos el archivo principal y le cambiamos el nombre al temporal para que sea ahora el archivo principal, el nuevo, con el registro ya eliminado en forma lógica. Este caso ocurre, por ejemplo, o pasa o se hace cuando queremos desincorporar una persona. ¿Sí? Aquí está como desincorporada, pero el registro permanece ahí, está eliminado en forma lógica. De repente se puede eliminar ya físicamente. Si la persona de repente ya murió, yo lo quito por completo. ¿Sí? Pasemos a otra siguiente etapa. ¿Sí? Eliminar físicamente. Vamos a eliminar físicamente Rosa. Bueno, tenemos simplemente lo que tenemos es que buscar. Si es una sola, pues yo lo busco por cédula y examino el estatus que tenga 0. Pero si son muchos que tengo que voy a eliminar en forma física, porque he eliminado muchos en forma lógica, pues yo busco todos los que tengan el estatus en 0. Aquí en este caso pues aparece uno solo. ¿Sí? Yo voy a eliminar en forma física Rosa, pues simplemente la buscaría por el estatus. La que tenga estatus 0, esa es la que elimino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a, para eliminar físicamente, abrimos a modo lectura el archivo principal, creamos uno, lo abrimos a modo escritura y vamos pasando todos los registros. Juan, Luis, Pedro, y cuando yo llegue a Rosa simplemente no lo paso. ¿Sí? Simplemente paso es los que siguen. Ahora paso a Sara y hasta ahí llegaré. Reset, cerramos los archivos. Eliminamos el archivo principal y ahora le cambiamos el nombre a el archivo temporal para que pase a ser mi archivo principal de empresa, y ya hemos eliminado en forma física. ¿Sí? Tenemos, esto es desde el punto de vista del programador, ¿sí? Para tener esa visión, ¿sí? Porque tenemos dos enfoques. Tenemos el ejemplo que quiere generar dos ideas, ¿sí? Cómo ver cómo se actualiza una base de datos con una sola tabla y visualizar el uso de los archivos de registros de acceso secuencial. Bueno, ya tenemos actualizada el archivo principal. Ahora vamos a consultar. Consultar es más sencillo, simplemente lo buscamos por campo clave, por la cédula. Vamos a consultar a Rosa, buscamos por cédula 22, secuencialmente la busca, abrimos a modo lectura. Cuando lo leemos, lo pasamos y lo mostramos por pantalla y mostramos el registro completo. En este caso pues la edad aparece todavía